en su presencia, en nuestras vidas, en nuestros corazones, hermanos, porque su presencia es lo que toca nuestras vidas, amén. Su presencia, hermanos, es lo que nos llena. Aleluya, gloria al Señor. Y qué lindo, hermano, y qué maravilloso fuera, yo digo, poder vivir, imagínense, en la presencia del Señor, ¿no es cierto? Las 24 horas del día, amén, gloria al Señor. Pero bueno, no podemos porque tenemos trabajo, ¿no es cierto?, quehaceres, ¿no es cierto? Aleluya, gloria al Señor. Pero hermanos, lo importante es que nosotros un día vamos a estar con el Señor, amén, para estar, hermanos, las 24 horas del día en su presencia, las 24 horas del día sintiendo su amor, sintiendo su poder, sintiendo su gloria en nuestras vidas, en nuestros corazones, amén. Gloria a Dios, amén, hermanos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 5, versículo 33. Gloria al Señor. Hermanos, dice, mire, hay un título que dice: la pregunta sobre el ayuno. Amén, amén. Mire, hermanos, ¿qué podemos ver? Que el Señor nos está llamando al ayuno, nos está llamando, hermanos, a un verdadero ayuno. Amén. Muchos cristianos están practicando, ¿no es cierto? Y es el ayuno parcial que le llaman. Amén. Y hermanos, en la Biblia, honestamente, no existe el ayuno parcial. Amén. Si nosotros podemos ver, por ejemplo, las personas que ayunaron, hermanos, en la Biblia, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, Daniel, por ejemplo, ayunando, hermano, 3 días ahí, ¿no es cierto?, aleluya. Podemos ver también la vida de nuestro Señor Jesucristo ayunando 40 días, amén. Que ¿dónde estuvo? Fíjese, ayunando el Señor Jesús. Estuvo ayunando, dice, en el desierto, amén, 40 días, más de un mes, hermano. Imagínense, yo creo que él no se llevó alimento, ¿no es cierto?, al desierto. Imagínense, tendría que llevarse una mochila grande, ¿no es cierto?, para cenar, amén, y al otro día seguir ayunando, ¿no es cierto? Entonces sabemos, hermano, que el Señor no llevó nada al desierto y ahí estuvo ayunando, ¿no es cierto? La Biblia tampoco no menciona si llevó agua, hermano, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Entonces nosotros, hermanos, ayunamos, amén, pero siempre tomamos agua. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, porque uno, hermano, científicamente está comprobado que una persona no puede vivir, hermano, 3 días sin agua. Está 3 días sin agua, hermano, una persona, y hasta ahí nomás, ¿no es cierto? En cambio, sin comer, hermano, una persona puede aguantar, hermano, mucho tiempo, un mes, más de un mes, ¿no es cierto? Pero sin beber agua, hermano, la persona no puede sobrevivir. Gloria al Señor. Pero entonces yo le decía, hermanos, que cuando el Señor Jesús partió al desierto a ayunar, hermanos, estoy seguro, sabemos, hermanos, entendemos de que Él no llevó alimento. Yo le digo, no sabemos si Él llevó agua, amén, gloria al Señor, o los ángeles le traerían agua de repente, ¿no es cierto?, de vez en cuando. Pero como dice la palabra del Señor, que cuando Él terminó de ayunar, ¿no es cierto?, aleluya, entonces Él comenzó a comer, ¿no es cierto?, la comida, aleluya, gloria al Señor. Entonces dice aquí, mire la Biblia, en San Lucas, capítulo 5, decíamos, ¿no es cierto?, versículo 33, dice: entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos, dice, comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Miren lo que dice: mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán, dice. Amén. Le digo también una parábola, bueno, hasta ahí vamos a leer, ¿no es cierto? Versículo 35 dice: mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál fue el problema? Fíjense en esta situación, hermanos. Ustedes saben
que el asunto del ayuno fue un mandamiento dado por el Señor desde el Antiguo Testamento. Amén. Gloria al Señor. Fíjese, esto es lo que acontece, ¿no es cierto? Fue en el tiempo de Jesús, después del Antiguo Testamento, fue cuando el Señor Jesús viene a este mundo. Amén. Gloria al Señor. Y fíjese, cuando Él llamó a sus discípulos, a cada uno, ¿no es cierto? Comenzó a llamarlo, a Pedro, a Juan, a Jacobo, y hermanos, lo llamó a sus 12 discípulos, 12 apóstoles que tuvieron con Él. Y hermanos, el Señor les enseñaba su palabra de día, de noche. Fíjense que los discípulos andaban con el Señor, estaban con el Señor de día y de noche, hermanos. Fíjense que los discípulos tuvieron que dejar familia, dejar hijos, ¿no es cierto?, para estar andando con el Señor, hermano, para estar recibiendo palabra del Señor, para que el Señor Jesús estuviese enseñándole su palabra. Amén, gloria al Señor. Pero hermano, fíjese que en todo ese tiempo que los discípulos anduvieron con el Señor, que fueron 3 años, ¿no es cierto? Aleluya, 3 años, fíjese, estuvieron los discípulos caminando con Jesús. Claro, hermano, obviamente que el Señor pasaba tiempo de ayuno, ¿no es cierto? Aleluya, pero los discípulos, hermanos, ellos se alimentaban. Entonces dice la Biblia, mire, que esto observaban los fariseos, amén, y le preguntan al Señor. Señor, le dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan? Amén, porque los discípulos de Juan, hermanos, ellos se mantenían, ¿no es cierto?, en esa costumbre de los fariseos. Amén. Porque fíjese, ¿quién cambió, hermano, la costumbre? Si no fue el Señor Jesús, no fue Juan. Amén, aleluya. Entonces los discípulos de Juan, hermanos, ellos pasaban ayuno igual como los fariseos también ayunaban. Pero hermanos, aquí está el asunto, que los discípulos de nuestro Señor Jesús, ellos, hermanos, no ayunaban. Amén. Pero ellos sabían, fíjense, hermanos, que ellos tenían que ayunar. Amén. Porque los discípulos, hermanos, eran también fariseos, eran también saduceos, hermanos, algunos, ¿no es cierto? Entonces ellos, hermanos, también tenían esa costumbre de estar ayunando, ¿no es cierto?, una vez a la semana. Pero cuando ellos comenzaron a caminar con el Señor Jesús, hermanos, como que no sé qué pasaría, fíjense, pero ellos dejaron de ayunar. Amén. Gloria al Señor. Pero todo esto tenía un propósito. Amén. Entonces dice la Biblia que viendo la gente, ¿no es cierto?, que viendo, hermanos, los fariseos a los discípulos del Señor, ellos le preguntan, Señor, le dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Así como los discípulos de Juan, o así también como los fariseos, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Amén. Entonces fíjense que el Señor le dice, mas vendrán día cuando el esposo les será quitado, dice, entonces en aquellos días ayunarán. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿a qué se refería, hermanos, el Señor? Que, hermanos, iba a haber el momento en que el Señor, amén, en esta ocasión el Señor dice, menciona, fíjese, el esposo. Amén. Sabemos, hermano, que un esposo para una esposa, para una mujer, hermano, es todo para él. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces dice el Señor que cuando el esposo les sea quitado a ellos, entonces ellos ayunarán. Amén. Entonces fíjense, hermano, ¿por qué? Porque ellos, hermanos, iban a quedar solos. Amén. Gloria al Señor. Entonces podemos entender por qué ellos no ayunaban mientras estaban con el Señor Jesús. Porque Dios, porque el Todopoderoso, hermano, estaba caminando, estaba andando con ellos. Amén. Entonces el Señor le dice, pero llegará el momento que el Señor les será quitado y entonces ellos tendrán que ayunar. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, que fíjense, una razón, una causa importante, hermano, por la cual nosotros tenemos que ayunar, hermano. Amén. Entonces, porque dice, mire, mas vendrá el día cuando el esposo le será quitado, entonces en aquellos días, note esta palabra, entonces en aquellos días ayunarán. Amén. Aleluya. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hermano, fíjese, no es cierto que cuando
crucificaron al Señor Jesús, hermanos, sabemos que Pedro, ¿no es cierto?, incluso lo negó, imagínense, al Señor Jesús 3 veces, amén. Pero cuando Pedro, hermanos, supo que el Señor Jesús había resucitado, cuando los discípulos supieron que el Señor Jesús había resucitado, dice la Biblia, hermanos, que el Señor anduvo con ellos todavía 40 días, ¿no es cierto? Aleluya. Y después, hermanos, cuando el Señor iba a ser llevado otra vez al cielo, ahí, hermanos, el Señor le da la orden a ellos, ¿no es cierto?, que se queden en Jerusalén, amén, orando, ayunando, aleluya, hasta que venga, dice, la promesa del Espíritu Santo, hasta que venga la promesa del Padre, ¿no es cierto?, que era la llenura del Espíritu Santo, amén, aleluya. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque fíjense, cuando se fue el Señor, ellos tenían que estar en ayuno hasta que otra vez vuelva, ¿no es cierto?, la presencia del Espíritu Santo, quien era que lo iba a guiar a ellos, amén. Entonces notemos, hermanos, qué relación tiene el ayuno con la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas, amén. Mire, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que hay una relación muy importante. Si nosotros queremos ser, hermanos, llenos del Espíritu Santo, tenemos que, hermano, hacerlo buscando, ¿no es cierto?, a través del ayuno, hermanos, aleluya. Pero, hermanos, también es necesario, es importante que nosotros tendremos que saber reconocer, hermano, cuál es el verdadero ayuno, cuál es el ayuno que Dios quiere, amén, aleluya. Si nosotros miramos en la palabra de Dios, fíjese, vamos a ir a Isaías, capítulo 58, hermanos. Ahí la palabra de Dios nos habla del ayuno, y lo que es más importante, fíjense, hermanos, nos habla del verdadero ayuno, amén. Porque las iglesias, hermanos, fíjense, hacen muchos ayunos, amén. La iglesia también, bueno, la casa de Dios, el pueblo de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento también ayunaban. Pero, hermanos, la palabra de Dios nos enseña, nos habla de un verdadero ayuno, hermanos, amén, que es el que Dios quiere que nosotros llevemos, que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, hermanos, un ayuno que sea recibido por el Señor, ¿no es cierto?, y que el Señor tenga que decirnos, buen siervo, bien has hecho, amén, aleluya. Entonces, fíjese, en el libro de Isaías, capítulo 58, dice así, mire: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, dice, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan, dice, cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Amén. Gloria al Señor. Fíjense, hermanos, que cuando usted conversa con una persona que vive en pecado, que está en pecado, ¿no es cierto? Pero, hermanos, estas personas también claman a Dios, también oran a Dios, ¿no es cierto? Entonces ellos dicen, yo creo que igual Dios está conmigo. Amén. Pero note aquí, hermano, esta palabra. Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo importante, hermanos, para una persona que busca al Señor? ¿Qué es lo necesario para una persona, no es cierto, que está buscando al Señor? Hermanos, dice aquí la palabra de Dios, mire, no dejar la ley de Dios, no dejar lo que dice la palabra de Dios. O sea, nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que seguir sus mandamientos, tenemos que seguir, ¿no es cierto?, sus enseñanzas que Él nos ha dejado. Entonces dice, mire la palabra, ¿no es cierto? Versículo 2 otra vez, del versículo 58, capítulo 58, dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios.
me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios, dice. Amén. Imagínense, me piden justos juicios. Aleluya. Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado a personas que cuando se encuentran en una situación terrible, amén? Yo recuerdo, le he mencionado, hermano, cuando hubo ese terremoto en Haití, hace ya varios años atrás. Yo recuerdo, hermano, que los periodistas estaban ahí, hermanos, y habían mujeres, personas que clamaban y decían: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Imagínense, amén, gloria al Señor. Pero hermanos, ellos no se dan cuenta la razón por la cual vino ese desastre a ellos, ¿no es cierto? Aleluya. Entonces, mucha gente, hermano, que se encuentra en un problema, mucha gente, hermano, que se encuentra en una situación difícil, mucha gente que se encuentra en una enfermedad terrible, hermanos, muchas veces claman y dicen al Señor: Señor, ¿por qué ha venido esto? ¿Por qué, Señor, me viene esto? Amén. Entonces aquí dice, mire la palabra del Señor, el versículo 3, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Amén. Y dice la palabra, mire, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos. Amén. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. Note, hermano, esta palabra, que esta gente dice que ayunaban, dice que buscando sus propios gustos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, un cristiano, hermano, cuando ayune, ¿no es cierto?, no tenemos que buscar nuestros propios gustos. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, déjenme decirle, hay muchos cristianos que cuando necesitan algo, ¿no es cierto? Yo recuerdo, hermano, mire, cuando comencé el cristianismo, era joven, gloria a Dios, yo le pedí al Señor una moto. Amén. Y me acuerdo que, hermanos, en la plaza en ese tiempo estaban vendiendo tickets para un sorteo de una moto deportiva. Amén. Nuevita la moto, y yo decía: Señor, esa moto la quiero. Amén. Y me compré, hermano, un número, y yo oraba al Señor: Señor, quiero sacarme esa moto. Yo ayunaba, hermano, quiero sacarme esa moto. Amén. Me acuerdo que en el sorteo estaba atento mirando, ¿no es cierto? Y mire, y se sacó otro la moto. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué, hermano? ¿Por qué yo ayunaba, hermano? Porque yo estaba buscando, como dice la palabra de Dios, mis propios gustos. Amén. Entonces, el ayuno, fíjense, hermanos, cuando nosotros ayunemos, en la palabra de Dios, vamos a ver más adelante el propósito principal que tiene, hermano, un ayuno. Pero ya estamos viendo, hermanos, que el ayuno no es para buscar nuestros propios gustos. Amén. Aleluya. ¿Cuántos cristianos, hermanos, están ayunando porque quieren una casa, porque quieren, no sé, algo para ellos, ¿no es cierto? Pero el ayuno, hermanos, en la palabra de Dios nos indica que tiene un solo propósito, una sola intención, hermano, y es por eso que el Señor tiene que enseñar a su pueblo esta palabra, tiene que darle a su pueblo, hermano, esto, lo que dice aquí, ¿no es cierto? Entonces dice, versículo 4, amén, y aquí que versículo 3, habíamos leído, ¿no es cierto? Vamos a leer de nuevo versículo 3, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis, dice, vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, dice, que para contiendas y debates ayunáis. Amén. Mire, otra razón por la cual ayunaba esta gente, dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque había gente que decía: bueno, yo ayuno porque yo quiero pedirle tal cosa al Señor y el Señor me la dio, dice, ¿no es cierto? Y muchas veces no es el Señor, hermano. Muchas veces, hermano, notemos que el diablo también, hermano, puede dar cosas a la gente. Cuando la gente le dice al Señor: Señor, yo te pido que me dé esta cosa, ¿no es cierto? Y lo reciben, hermano, ¿no es cierto? Pero tenemos que saber
si lo que estamos pidiendo está conforme a la palabra del Señor. Tenemos que saber si lo que hemos recibido, hermano, es de parte del Señor, porque el diablo también, hermano, fíjese, puede dar cosas que la gente pide al Señor, hermano, pero que piden, hermanos, de una forma equivocada, ¿no es cierto? Y el diablo le facilita para que la gente siga equivocada. Amén. Entonces dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir, dice, con el puño inicuamente. Y dice la palabra del Señor, mira aquí: no ayunéis como hoy. Amén. Entonces dice la palabra de Dios: no, ustedes no ayunen de esta manera. Amén. Aleluya. No ayunes como hoy, dice, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Aleluya. Entonces notemos, hermano, fíjese que hasta aquí, que este pueblo, esta gente, estos cristianos, por decir así, ¿no es cierto?, ayunaban buscando sus propios intereses. Y dice el profeta: para que vuestra voz, dice, no ayunéis así para que vuestra voz sea oída en lo alto. Aleluya. Y dice el versículo 5, mire: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Mire lo que dice el versículo 6. No es más bien, dice el Señor, ¿me? el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad. Amén. Mire, hermanos, aquí encontramos nosotros, aleluya, el primer propósito, hermanos, por la cual tiene, hermano, por la cual es el ayuno. Amén. Entonces podemos encontrar, hermano, fíjese, el primer propósito importante que el Señor le dice: no es más bien el ayuno que yo escogí. Amén. Desatar cargas de impiedad. Amén. Entonces, hermano, fíjese, notemos aquí que la principal causa, amén, y primera causa fundamental, hermanos, de un ayuno, dice que es soltar carga. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar, dice, ¿no es cierto?, ligaduras de impiedad. Amén. Desatar ligaduras de impiedad. Amén, hermano. ¿Qué son las ligaduras de impiedad? Amén. Gloria al Señor. Fíjense, hermanos, que cuando nosotros, ¿no es cierto?, nos convertimos al Señor. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo me convertí al Señor por primera vez, aleluya, hermanos, yo sentí en mi corazón ese gran amor por el Señor. Yo, hermano, pasaba leyendo la Biblia todo el día, oraba al Señor, hermanos, y estaba ahí en la presencia del Señor. Amén. Yo todavía no había ayunado. Entonces, hermano, fue cuando conocí al Señor, hermanos, yo comencé a sentir esa liberación, esa libertad. Comencé a sentir, hermano, esa presencia gloriosa y maravillosa del Señor, y poco a poco las ganas de orar fueron desapareciendo. Las ganas de leer la Biblia, hermano, que me habían nacido, fue desapareciendo. Ya no leía igual la Biblia, ya no oraba igual, hermano, fíjese. Entonces todas aquellas cosas fueron desapareciendo. Amén. Y bueno, en ese tiempo yo no entendía por qué razón. Amén. Hermanos, y no comprendía por qué razón fue aquello, hasta que el Señor me mostró, hermano, ese tema sobre el ayuno, y entonces ahí comprendí, hermano, fíjese, amén, ahí comprendí que para que yo pueda mantenerme, hermano, fíjese, en esa comunión, en esa relación que yo había tenido con el Señor, que yo había comenzado a tener con el Señor, hermano, era necesario, era importante el ayuno, hermano, amén. Entonces, hermanos, nosotros podemos ser cristianos, hermanos, podemos enfriarnos, amén. ¿Por qué los cristianos, fíjense, no van a la iglesia? ¿Por qué los cristianos no se congregan, hermanos? Porque se enfrían, amén. Ya pierden las ganas de ir a una iglesia, pierden las ganas de ir al culto, hermano, se enfrían completamente, ¿no es cierto? Gloria al Señor, y quedan ahí, hermano. Pero ¿qué pasa con ese enfriamiento? ¿Qué sucede, hermano? Fíjese, amén. Hermanos, dice la palabra de Dios, mire, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras, dice, de impiedad.
Amén. Entonces, hermano, cuando nosotros como cristianos vamos perdiendo las ganas que teníamos de buscar al Señor, hermanos, es porque el enemigo comienza a mandar ligaduras, dice, de impiedad a nuestras vidas. Amén. Fíjense, hermanos, es como que usted se ha vuelto, ¿no es cierto?, o amarrado con hilo, ¿no es cierto?, le den unas vueltas con hilo a su brazo, a su pierna. Usted va a mirar, ¿no es cierto?, y se va a reír. Amén. Y va a decir, pero esto yo me suelto. Amén. Entonces, hermano, pero ¿qué es lo que pasa? Amén. Que, hermano, si nosotros seguimos así, si seguimos sin ayunar, hermano, ese hilo que ha sido pasado por nosotros, hermano, de pronto viene otro hilo. Amén. Entonces después viene otra ligadura. Entonces hilo quiere decir, ligadura quiere decir hilo. Amén. Entonces viene otra ligadura. Y después viene otra ligadura, hermanos. Y después viene otra ligadura. Fíjense, hermanos, yo les decía el otro día, hay muchos pastores, fíjense, hoy en día, que, hermanos, están en los vicios, que están apartados del Señor. Son pastores, hermanos, que han predicado, que han pastoreado, pero ahora están, hermanos, perdidos en el mundo. ¿No es cierto? No sé cuánto conocen a un pastor, por ejemplo, que es muy famoso en las redes sociales. Hermano, él es un pastor que la gente le pregunta la palabra y él le dice, le muestra, les enseña, hermano, todo lo que dice la Biblia. Pero este pastor, hermano, vive en la calle. Este pastor, hermano, se dedica a embriagarse y estar en la droga. Amén. Pero él era un pastor, hermano. Amén. Entonces este pastor, como le digo, hoy en día está famoso porque la gente le pregunta de la Biblia y él le responde. Amén. Pero, hermano, eso no es lo importante, ¿no es cierto? Sino que lo importante, fíjense, que para ser salvo, ¿qué es, hermano? ¿Qué es lo importante para poder alcanzar una salvación, hermano? Nosotros con sabiduría, con conocimiento de la palabra de Dios, hermano, eso no solamente necesitamos para ser salvos, amén, sino que lo importante, dice la Biblia, amén, y que dice, mire la palabra de Dios, que sin santidad, dice, nadie verá al Señor. O sea que nosotros necesitamos, hermano, buscar la santidad, amén. Entonces el ayuno, la lectura de la palabra nos ayuda, hermanos, para buscar la santidad. Amén. Entonces, hermanos, fíjense, leíamos el versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunéis y para herir. Amén. Versículo 5. Amén. Amén. Perdón, versículo 6, hermano. No es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor, desatar esas ligaduras de impiedad. Amén. Entonces, cuando nosotros, fíjense, hermano, ayunamos, esas ligaduras que están pasadas por nuestro cuerpo son, dice la Biblia, son desamarradas, son sueltas. Amén. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar, dice. Amén. Esas ligaduras de impiedad. Gloria al Señor. Entonces, por eso, hermano, fíjese, el Señor Jesús paraba ayunando, ¿no es cierto? Porque Él también fue un hombre 100%, así como también fue Dios 100%. Amén. Mire, hermano, usted es hombre 100%, amén, pero hasta ahí nomás, ¿no es cierto? El Señor Jesús fue hombre 100%, pero también fue Dios 100%. Amén. Aleluya. Entonces dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, soltar las ligaduras de impiedad, soltar, dice también, fíjese, las cargas de opresión. Amén. Entonces fíjese, hermanos, que primero vienen las ligaduras a nuestras vidas. Amén. Como le decía al principio, las ligaduras, el cristiano no le da importancia, las ligaduras como que no causan nada espiritualmente al cristiano. ¿Pero por qué? Porque son ligaduras. Amén. Pero, hermanos, después de la ligadura, dice la palabra, dice, amén, soltar la ligadura de impiedad. Después dice soltar ¿qué? Las cargas de opresión. Fíjense que esas ligaduras que van pasando por nuestro cuerpo,
después se van convirtiendo, ¿no es cierto?, en cargas, amén, cargas que oprimen al cristiano, amén, aleluya, gloria al Señor. Mire, son cargas que van oprimiendo al cristiano. Note usted, hermano, que cuando usted no era cristiano, hermano, fíjese, uno tenía ataduras, ligaduras. La gente, hermano, que no es cristiana, están atadas, ¿no es cierto?, tremendamente, fuertemente. La gente está atada, hermano, al pecado, amén. Pero, hermanos, también están, fíjese, con cargas de opresión, amén. Entonces, fíjese, hermano, que la gente vive oprimida, ¿no es cierto? Hermanos, fíjese que yo, por ejemplo, por eso me convertí al Señor. O sea, por eso también volví a los caminos del Señor. Porque, hermanos, fíjense, yo estaba atado por el pecado, estaba atado con esas ligaduras, ¿no es cierto?, al pecado. Pero, hermanos, esas cargas de opresión, hermanos, también venían a mi vida, esa carga de opresión. Yo comencé a sentirlas, hermano, hasta que llegó el momento, hermano, que dije yo, no puedo seguir así. Entonces ahí fue donde tomé la decisión de buscar otra vez al Señor. Por eso, hermano, yo comencé a buscar al Señor. Y cuando yo volví a la iglesia, hermano, no sentía nada, no tenía ganas, hermanos, de leer la Biblia, no tenía ganas de orar. Pero yo oraba, le decía, Señor, yo me arrepiento, te pido perdón por mis pecados, porque yo quería, hermano, ser libre, porque sobre mi vida habían cargas de opresión terrible, hermano, que esas cargas, fíjese, de opresión, hermano, démonos cuenta que son cosas que el diablo es el que pone sobre nuestra vida, que el diablo es el que pone, hermano, sobre las vidas de las personas, amén. Entonces, ¿cuántas veces usted ha conocido personas, hermanos, oprimidas? ¿No es cierto? Aleluya, gloria al Señor. Entonces yo recuerdo, hermanos, que yo estaba así de esta forma, cargado, oprimido, amén. Y busqué al Señor, hermanos. Hermanos, yo iba a la iglesia, oraba, no pasaba nada, seguía con esa carga de opresión, amén. Hermanos, después de un mes que yo iba a la iglesia, después de un mes que yo oraba al Señor, después de un mes, hermanos, que yo leía la Biblia, y todo ese mes, hermano, no sentía nada, sentía oprimido. Después de ese mes, hermano, un día, hermano, sucedió algo maravilloso en mi vida. Yo recuerdo que estaba en mi cuarto orando al Señor, clamando al Señor, hermanos, amén. Y fíjese, hermano, yo le dije al Señor, Señor, ya no puedo más, ya no aguanto más, amén. Hermanos, cuando de repente en ese momento yo estaba orando al Señor, cuando siento, hermano, literalmente siento una mano en mi cabeza, que en ese momento, hermano, yo dejé de orar y me toqué, hermano, porque literalmente, hermano, sentí una mano en mi cabeza. Y cuando me agarro, yo quería tocar esa mano, amén, quería saber quién era. Me toco la cabeza, hermano, y no era nada, amén. Pero cuando siento, hermano, esa mano en mi cabeza, yo, hermano, comienzo a sentir que toda esa opresión, comienzo a sentir, hermano, que toda esa angustia que tenía, hermano, comenzó a salir, hermano, así, literalmente, en ese momento salió, amén, aleluya. Pero ¿qué era lo que salían, hermano? Eran espíritus, amén, espíritus que oprimían, hermanos, mi vida, amén. En ese momento, hermano, sentí una liberación maravillosa. En ese momento comencé a sentir el poder de Dios. En ese momento comencé a sentir la presencia del Espíritu Santo, hermano, y yo me quebranté, ahí lloré, hermano, ahí, hermano, me sentí todo el amor de Dios. Fíjese, cuando uno siente todo esto es maravilloso, amén. Orar, hermanos, sin sentir la presencia del Señor, hermanos, es distinto, ¿no es cierto? Usted puede orar, decir, Señor, yo esto, y quizá no pueda sentir la presencia del Señor. Pero lo importante, lo maravilloso, hermano, es sentir esa presencia gloriosa que viene en nuestras vidas. Amén. Entonces dice, mire, vamos a leer el versículo 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, soltar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. Amén. Y dice, mire, y dejar ir libres a los quebrantados. Amén. Aleluya. ¿Quién es?
en esa opresión, ¿quién es el que está quebrantado? ¿Quién es el que está oprimido? Es el espíritu de la persona. Dice, y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis, dice, todo yugo. Amén. ¿Qué quiere decir yugo, hermano? Romper todo yugo de pecado, toda cosa de pecado. Amén. Entonces note, hermano, que este es el propósito del ayuno. Esto fue lo que le dijo el Señor a su pueblo. Amén. Note, hermano, que la gente, como le decía anteriormente, ayunaban buscando su propio deseo, o ayunaban buscando sus propios gustos. Amén. Pero el Señor les dice, ¿no es cierto?, la verdadera razón por la cual, hermanos, nosotros tenemos que ayunar. Y realmente, hermanos, el ayuno, ¿para qué es? Es para traernos libertad espiritual a nuestras vidas. Amén. Decíamos, fíjense que al principio los discípulos, imagínense Pedro, ¿no es cierto? Aleluya. Pedro, hermano, tuvo 3 años con el Señor Jesús. Amén. Pedro conoció la presencia de Dios. Pedro, hermano, recibió la palabra durante 3 años, la palabra de Jesús. Él se llenó del conocimiento de la palabra de Jesús. Amén. Pero cuando lo crucificaron a Jesús, note usted, hermano, que Pedro lo negó a Jesús. Dijo, no, yo no estuve con él, no, yo no era. Imagínense, 3 veces, ¿no es cierto? Pero cuando el Señor Jesús resucitó, hermanos, Él viene porque cuando el Señor resucita, ¿no es cierto?, se le aparece a 2 personas y le dice, vayan, díganle a mi discípulo que he resucitado. Y también le dice el Señor, y también a Pedro. Amén. O sea, el Señor Jesús, hermanos, no se olvidó de Pedro. Imagínense, ¿no es cierto?, a usted cuando alguien lo traiciona. Amén. No, yo con hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Imagínense, porque, hermanos, fíjense, cuando Pedro le dice, no, yo no lo conozco, ¿no es cierto? Pedro dice, yo no estuve con él, yo no soy. Amén. Hermano, Pedro estaba traicionando al Señor Jesús, ¿no es cierto? Pero, hermanos, cuando el Señor resucita, le dice, vaya, díganle a mi discípulo que he resucitado, y también díganle a Pedro. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hermano, cuando Pedro, hermano, le dice, Pedro, el Señor está vivo, el Señor ha resucitado. Entonces Pedro corre, ¿no es cierto?, a ver al Señor, hermanos. Y, hermanos, ahí Pedro se arrepiente, ¿no es cierto? Pero note usted, hermano, gloria al Señor. Después que el Señor se fue, le dice, ¿no es cierto?, ustedes quédense aquí ayunando hasta que reciban la presencia, el poder del Espíritu Santo. Entonces notemos, hermano, primero el ayuno es para romper ataduras en nuestras vidas, ¿no es cierto?, para romper cosas, hermanos, que en nuestra propia vida impiden que busquemos al Señor. Amén. Entonces soltar, dice, ligaduras de impiedad, ¿no es cierto? Aleluya, gloria al Señor. Entonces para eso tenemos que ayunar. Amén. Y cuando ayunamos, hermanos, entonces comenzamos, fíjese, hermanos, después a sentir la presencia del Señor. Vamos a seguir, miren, leyendo el versículo 7, lo que dice. No es que esparta, dice, tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Amén. Gloria al Señor. Ahora notemos esto, hermano. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento. Amén. Hermanos, muchas veces, mucha gente, hermano, fíjese, note usted que cuando no es cristiano, amén, ¿no es cierto?, y ve, ¿no es cierto?, a un hambriento, dice, pobre gente hambrienta. No tienen razón. Pero note, hermanos, que ellos mismos no se dan cuenta de que ellos, hermanos, aunque tengan el alimento físico, aunque tengan el desayuno, aunque tengan el almuerzo, aunque tengan la cena, hermanos, y aunque tengan en abundancia, amén, hermanos, su espíritu de esta gente es hambrienta. Hermanos, ellos no se dan cuenta que aunque tengan el alimento, hermanos, para su cuerpo,
hermanos, no tienen el alimento para su espíritu. Hermanos, si tienen un espíritu ahí casi muerto. Amén. Entonces dice, mire, no es que partas tu pan con el hambriento. Amén. Gloria al Señor. Entonces cuando yo ayuno, fíjese, hermano, es lo que yo tengo que hacer es alimentar, amén, a un hambriento. Gloria a Dios. Pero nosotros, hermano, fíjese, al primer hambriento que veamos, a ese hambriento tenemos que alimentar. Amén. ¿Y quién es, hermano, ese primer hambriento que está cerca de nosotros, hermano? Si no es nuestro propio espíritu. Amén. Porque fíjese, el alimento para el espíritu, hermano, es la palabra de Dios. El alimento para nuestro espíritu, fíjense, es la presencia de Dios. El alimento para nuestro espíritu es el poder de Dios, hermano. Amén. Aleluya. Entonces nosotros, hermano, tenemos que ayunar primeramente por nosotros mismos. Amén. Aleluya. Fíjese cuántas personas, ¿no es cierto? Dicen, ay, yo lo voy a libertar a esta persona, ¿no es cierto? ¿Cómo lo va a libertar a una persona si él mismo está preso? Amén. Entonces, para libertar a alguien, hermanos, nosotros mismos tenemos que ser libertados, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, no es que partas tu pan con el hambriento. Amén. Entonces, cuando dice, mire esto, entonces, ¿cuál es el hambriento a quien nosotros tenemos que compartir el pan? Es nuestro espíritu, decíamos, ¿no es cierto? Y a los pobres errantes, dice, que albergues en casa. Amén. Entonces, hermano, notemos que todo esto, hermano, se está refiriendo primeramente a nosotros mismos, a nuestro espíritu. Amén. Y después ya a otras personas, ¿no es cierto? Entonces, y a los pobres errantes que albergues en casa, que cuando veas al desnudo, dice, lo cubras. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestro espíritu está ahí desnudo? ¿Cuántas veces, hermano, nuestro espíritu está ahí solo, abandonado? ¿No es cierto? Como le decía, hermano, el espíritu de aquellas personas que viven en pecado, hermanos, ese espíritu está hambriento, ese espíritu está desnudo, hermano, ese espíritu necesitan. Amén. Entonces dice, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo, dice, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces notemos, hermanos, cuántas personas se esconden de su propio espíritu. Amén. Muchas personas, hermanos, se olvidan de su propio espíritu. Muchas personas, hermanos, no quieren darse cuenta que su espíritu está prisionero. No quieren darse cuenta, hermano, que su espíritu necesitan la palabra de Dios. Amén. Y el versículo 8 dice, hermano, dice, entonces, dice, amén, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Amén. Note lo que dice, mire, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Entonces, note, hermano, fíjese a quién está dirigida esta palabra. Si no, hermanos, ¿no es cierto?, a los propios cristianos, sino a aquellos que van a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros ayunamos, hermano, dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Amén. Porque entonces nosotros, hermano, vamos a cambiar. Amén. Porque entonces, hermanos, nuestra propia vida va a ser transformada, va a ser cambiada, ¿no es cierto? Y dice, y tu salvación se dejará ver pronto. Entonces la gente, hermano, va a ver, ¿no es cierto?, que nosotros somos diferentes. La gente va a notar, hermano, que hay algo diferente en nosotros, ¿no es cierto? Amén, hermano. Fíjese que lamentablemente, hermanos, en el mundo, lamentablemente, hermano, el cristiano, ¿no es cierto?, dice, no, pero ¿cómo que cristiano este? ¿No es cierto? Entonces, y tienen razón, hermano, ¿no es cierto? Porque nosotros como cristianos cometemos muchos errores, amén, pero para dejar, hermanos, esos errores es necesario, es importante que nosotros tengamos que ayunar para que pueda verse nuestra vida como es aquí. Entonces nacerá tu luz como el agua y tu salvación se dejará ver pronto. Y dice, mire, e irás
e irá tu justicia delante de ti. Amén. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Aleluya. Versículo 9 dice: entonces invocarás y te oirá Jehová. Hermano, esto es importante. Hermano, dice: entonces invocarás, dice, a Jehová. Amén. Y te oirá Jehová. Entonces el Señor nos va a oír. Clamará y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti, dice, el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento, dice, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, amén, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca falten. Y los tuyos, dice, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Entonces fíjese el propósito de lo que es el ayuno. Amén. Note, hermanos, aquí dice, fíjese, hay un título arribita de este capítulo, dice el verdadero ayuno. Amén. Y hemos leído, hemos visto, hermano, cuál es ese propósito. Amén. Entonces, hermanos, si usted quiere tener algo en la vida, amén, ore al Señor, amén, pero no ayune. Cuando usted ore al Señor, hermano, dígale al Señor: si tú quieres, me lo das. Amén. Si tú quieres darme esto, Señor, amén. Amén. Gloria al Señor. Pero y el ayuno, hermano, fíjese, es un sacrificio, hermanos, que es tremendo en nuestras vidas, ¿no es cierto? Imagínense, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, cuando ayunemos, tenemos que decirle, tenemos que ayunar conforme al propósito del Señor. Amén. Y aquí hemos visto, hemos notado, hermanos, cuál es ese verdadero propósito que Dios tiene, amén, en nuestras vidas sobre el verdadero ayuno. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, nosotros estamos, yo les decía, viviendo tiempos peligrosos donde nosotros necesitamos volver otra vez a tomar ese tiempo de ayuno. Y yo sentí en mi corazón que el Señor me estaba volviendo a llamar, hermano, a practicar estos ayunos, hermano. Amén. Entonces yo les animo a ustedes, hermanos, yo animo a la iglesia para que nosotros busquemos, hermanos, al Señor a través de estos ayunos verdaderos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Amén. Padre Santo y bendito y poderoso Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor, que nos habla, Señor, a nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Padre Santo, que nos enseña, Señor, conforme a tu voluntad, conforme, Señor, lo que tú quieres con nosotros, Padre amado. Gracias, Señor, mi Dios. Recibimos tu palabra en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesús. Padre amado, sabemos y entendemos, Señor, que tú estás buscando, que tú estás llamando, Señor, a ese ayuno verdadero, Padre amado. Porque sabemos, entendemos a través de tu palabra, Señor, que hay ayunos, Señor, que a ti no te agradan, Padre amado. Aleluya, bendito es tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar ayunos, Señor, verdadero, Padre, a buscarte, Señor, en esos ayunos, Señor mi Dios, Padre amado, tremendo, poderoso. Señor amado, te damos toda la gloria en esta mañana. Te bendecimos, Señor, te damos gracias, Padre Santo. En el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús.